Es el final del periodo Cretácico y los continentes han empezado a adoptar sus formas modernas. Pero este movimiento incesante en la corteza terrestre ha producido también un aumento de la actividad volcánica en todo el globo. Siglos de erupciones masivas han destruido el paisaje y llenado de gases y escombros la atmósfera de la Tierra. Los dinosaurios siguen gobernando este mundo desolado, como han hecho durante 160 millones de años, pero se acerca el fin de su reinado. La vida en la Tierra corre peligro de muerte. No obstante, el dinosaurio depredador más temible ha aparecido solo en los 2 últimos millones de años. El tiranosaurio es un carnívoro de 5 toneladas de peso y 13 metros de longitud, evolucionado específicamente para matar dinosaurios gigantes. Todavía quedan islas verdes entre los campos de lava. La vegetación se ha transformado en el clima cálido y húmedo de finales del periodo Cretácico. En lugar de coníferas, árboles de hojas anchas llenan ahora los bosques. Uno de los factores más interesantes de esta revolución silenciosa entre las plantas es la increíble evolución de las flores. Su secreto yace en su relación íntima con los insectos. Esta relación es tan cercana que algunas flores solo pueden ser polinizadas por insectos y algunos insectos, como la mariposa, solo pueden alimentarse de flores. Y entre estas plantas nuevas florecen los pájaros y sus gritos forman un coro perpetuo. Un magnífico pterosaurio Quetzalcoatlus llega planeando desde la costa en busca de comida. Su presencia es ya muy poco común. Los reptiles voladores llevan 20 millones de años en declive y ahora ya solo quedan estos gigantes de 13 metros. Condenado a la extinción, los cielos del futuro pertenecerán a los pájaros que florecen ya a su alrededor. El extraordinario anquilosaurio es un dinosaurio que se especializa en defensa. Ha evolucionado para rechazar ataques incluso de cazadores gigantes como el tiranosaurio. El anquilosaurio, con 7 toneladas, está tan blindado que hasta sus párpados se han endurecido. Y por si eso no bastara, lleva una porra formidable al final de la cola. Pero por desgracia, ni siquiera esta magnífica criatura puede defenderse de las fuerzas naturales que sofocan su mundo. El asteroide de 10 kilómetros de ancho impactó en la costa norte de la península de Yucatán a una velocidad de 20 kilómetros por segundo y dejó un agujero en la Tierra de unos 140 kilómetros de ancho y 30 kilómetros de profundidad. La potencia explosiva fue equivalente a 1.000 millones de bombas de Hiroshima. El impacto creó megatsunamis, con olas que alcanzaron cientos de metros, mientras los escombros calientes iniciaban fuegos por todo el hemisferio norte. Las ondas expansivas del impacto causaron masivos terremotos y erupciones volcánicas. Hace 65 millones de años, la Tierra estaba envuelta en cenizas y oscuridad. Esta oscuridad devasta el ciclo de la vida del planeta, ya que la vegetación muere por la ausencia de luz. Durante el Cretácico, los reptiles arcosaurios, sobre todo los dinosaurios, tuvieron un lugar muy importante en el Cretácico. De hecho, fue el periodo en el que mayor auge y desarrollo alcanzaron. Durante el Cretácico había saurópodos, aunque más escasos con respecto al periodo Jurásico.
Algunos de ellos alcanzaron tamaños gigantescos como el titanosaurio y el argentinosaurio, los cuales alcanzaron dimensiones de unos 12 y 33 metros respectivamente y un peso de unas 13 y 67 toneladas de peso. La gran difusión de los ornitópodos a lo largo del Cretácico, así como su diversidad entre las distintas faunas autóctonas, constituyen indicios del éxito que alcanzaron. En el Cretácico inferior nos encontramos con el iguanodón e ipsilofodón. Iguanodón era el más común de los grandes ornitópodos. Era un bípedo de 10 metros de longitud con el cráneo similar al de un caballo, con largas mandíbulas y ojos en posición muy posterior. Sus mandíbulas estaban armadas con series de dientes reemplazables, lo cual mantenía joven su dentición trituradora. La zona anterior de la boca estaba desprovista de dientes y presentaba una estructura ósea, instrumento de precisión para cortar hojas y otra vegetación. El verdadero progreso radicaba en su capacidad de masticar. En general caminaba sobre dos patas, lo que le permitía alcanzar las capas altas de los árboles, pero también podía desplazarse sobre 4 patas a juzgar por la morfología de sus manos. Las garras son en realidad pequeñas pezuñas. La uña del pulgar en cambio es una larga y afilada púa, tan distinta de las demás que cuando fue hallada en el siglo pasado se identificó como un cuerno nasal. Quizás se trataba de un arma de utilidad contra los depredadores. El ipsilofodón es el segundo dinosaurio más frecuente de los fósiles. Era un pequeño animal de 3 a 5 metros de longitud con piernas diseñadas para correr velozmente y una rígida cola que le equilibraba durante la carrera. Durante el Cretácico también aparecieron otros nuevos tipos de dinosaurios, como los hadrosaurios, los cuales eran grandes, llegando a medir de 10 a 15 metros, y todos poseían cuerpos que básicamente se ajustaban al modelo de los iguanodones. La parte anterior del hocico es aplanada, con la típica forma de pico de pato, y los dientes están dispuestos en múltiples hileras, alcanzando a menudo los 500 dientes por segmento mandibular. Muchos hadrosaurios presentaban proyecciones de los huesos nasales y premaxilares del cráneo que, dirigidas hacia atrás, se traducían en una amplia variedad de crestas, algunas en forma de placa, otras de tubo y otras de púa. En los hadrosaurios el aire de los conductos nasales y premaxilares discurría por el interior de la cresta, que a menudo sufría torsiones o giros. La función de estas crestas era proporcionar indicaciones tanto visuales como sonoras. Dentro de este grupo de dinosaurios destacaron el Maiasaurio y el Parasaurolophus. Otro grupo de dinosaurios fueron los ceratópsidos, que vivieron en Norteamérica y Asia y tenían una cabeza grande y picuda que vista desde arriba tenía forma triangular. Presentaban un número variable de cuernos y un escudo óseo que protegía la región de los hombros y que también constituía el plano de inserción de la poderosa musculatura mandibular. Los mayores ceratópsidos alcanzaron los 9 metros de longitud, con cuernos de casi 1 metro y peso de hasta 6 toneladas como el Triceratops, hallado en el oeste de Norteamérica. También destacó el Protoceratops en Mongolia. Los paquicefalosaurios eran otro grupo de ornitópodos bípedos con gruesos cráneos. Están muy extendidos en el Cretácico superior de Norteamérica y Asia. Estegosera solo medía 2 metros de longitud, aunque su bóveda craneana era excepcionalmente gruesa, 25 centímetros, casi la mitad de la longitud del cráneo. Se ha sugerido que los paquicefalosaurios luchaban entre sí por el apareamiento de una forma parecida a la de los carneros y otros herbívoros semejantes. También destacó el paquicefalosaurio, el Stygimoloch y el Dracorex. Durante el Cretácico superior se diversificaron los anquilosaurios que habían aparecido en el Jurásico. Estaban estrechamente relacionados con los estegosaurios y eran con frecuencia animales de gran tamaño, de hasta 10 metros de longitud y 6 toneladas de peso. Se especializaron en el blindaje con presencia de placas óseas bajo la piel del dorso, cuello, cola y flancos, así como de refuerzos óseos en el cráneo e incluso de póstigos óseos por encima de los ojos. Poseían pequeños cuernos óseos en la cabeza y variadas pautas de espinas, también óseas, dispuestas sobre el dorso. Los anquilosaurios más tardíos también poseían una masa de hueso fusionado en el extremo de la cola que debía ejercer la función de una pesada masa oscilante que podía golpear las piernas de un atacante mientras el animal se mantenía pegado al suelo. Durante el Cretácico también aparecieron los tericinosaurios en lo que hoy es Asia. Los tericinosaurios podían llegar a crecer hasta 13 metros de largo y 4 a 5 de alto y pesar posiblemente más de 5 toneladas. Los tericinosaurios podrían haber sido ramoneadores altos de cuello largo y lentos, equipados con una ranfoteca, pico córneo y un torso ancho para el procesamiento de alimentos. Sus extremidades anteriores eran particularmente robustas y tenían 3 dedos que portaban garras que, a diferencia de otros parientes, eran muy rígidas y alargadas y solo tenían curvaturas significativas en las puntas.
El tericinosaurio tenía las garras manuales más largas conocidas de cualquier animal terrestre, alcanzando más de 50 centímetros de longitud. Sus patas traseras terminaban en 4 dedos funcionales en los pies que soportaban peso, a diferencia de otros grupos de terópodos en los que el primer dedo del pie se redujo a un vestigio y se asemejaban a las de los no relacionados sauropodomorfos. Entre los terópodos carnívoros podríamos incluir diversas formas. En 1983 el descubrimiento de Baryonyx llevó al reconocimiento de un nuevo grupo de carnívoros en este animal conocido por un solo esqueleto. El rasgo más destacado es su inmensa garra en forma de hoz. La garra del Baryonyx medía 30 centímetros, más que considerable para un animal de 9 metros. Curiosamente, no está claro si la garra estaba unida a la mano o al pie. En la región de su caja torácica fueron halladas escamas de pez, de lo que se deduce que era piscívoro. El desarrollo de garras curvas especialmente diseñadas para destripar a las presas parece haberse dado de forma independiente en un cierto número de terópodos, siendo un claro ejemplo los dromeosaurios como el velociraptor. El tiranosaurio rex de Norteamérica y el mongol tarbosaurio, muy semejante al anterior, eran probablemente los máximos depredadores. El tiranosaurio fue el mayor carnívoro terrestre de su tiempo, solo ligeramente superado por el giganotosaurio y el espinosaurio, los cuales alcanzaron una longitud de unos 13 y 18 metros respectivamente. El tiranosaurio alcanzaba una longitud de 13 metros, una altura de 4 metros con 80 centímetros y un peso de 5 toneladas. En sus mandíbulas se alineaban dientes de 15 centímetros de longitud. Las patas traseras del tiranosaurio eran muy fuertes y macizas, con 3 dedos en cada pie. Sus brazos en cambio parecen casi ridículos, extremadamente delgados y tan cortos que no llegaban a la boca y con solo 2 dedos. La sólida cabeza no presenta el sistema de ahorro de peso observado en otros carnívoros y parece estar diseñada para golpear. Un depredador tan grande como el T-Rex no podía correr velozmente durante mucho tiempo. Seguramente se alimentaba de grandes herbívoros a los que tendía emboscadas o bien de animales ya debilitados o muertos. Otros grandes carnívoros de este periodo fueron el Carnotauro y el Espinosaurio. En el Carnotauro lo más notable de este dinosaurio eran sus 2 pequeños cuernos sobre los ojos en su pequeña cabeza, siendo el primer carnívoro que mostrará cuernos bien formados y definidos. También se hallaron impresiones de la piel que presentaban pequeños osteodermos, los cuales eran escudos óseos. El espinosaurio pudo ser el más grande de todos los dinosaurios carnívoros, más grande aún que el T-Rex y el giganotosaurio. El cráneo del espinosaurio era largo, bajo y angosto, similar al de un cocodrilo moderno, y tenía dientes cónicos rectos sin estrías. Habría tenido extremidades anteriores grandes y robustas con manos de 3 dedos con una garra agrandada en el primer dígito. Las espinas neurales distintivas del espinosaurio, que eran largas extensiones de las vértebras, crecían hasta al menos 1 metro con 65 centímetros de largo y probablemente tenían piel que las conectaba, formando una estructura similar a una vela como la del Dimetrodon, aunque algunos autores han sugerido que las espinas estaban cubiertas de grasa y formaban una joroba. A esta estructura se le han atribuido múltiples funciones, incluyendo termorregulación y exhibición. Los huesos de la cadera del espinosaurio estaban reducidos y las piernas eran muy cortas en proporción al cuerpo. Su cola larga y estrecha estaba profundizada por espinas neurales altas y delgadas y cheurones alargados, formando una aleta flexible o una estructura similar a una paleta. Se cree que pudo haberse alimentado de pescado. La evidencia sugiere que permanecía tanto en el agua como en la tierra como un cocodrilo moderno. La evidencia sugiere que era altamente semiacuático y vivía tanto en la tierra como en el agua, al igual que los cocodrilos modernos. Los huesos de las piernas del espinosaurio tenían osteoesclerosis, alta densidad ósea, lo que le permitía un mejor control de la flotabilidad, y la cola en forma de paleta probablemente se usaba para la propulsión bajo el agua. También existieron terópodos depredadores de menor talla como el Velociraptor, el Deinonychus, el Oviraptor, el Gallimimus y el Avimimus. La mayoría de estos pequeños terópodos del género de los dromeosaurios tenían garras curvadas, las cuales usaban para destripar a sus presas. Al parecer, todos los dinosaurios del clado Maniraptora y quizá algún otro grupo de los terópodos tenían plumas o protoplumas, siendo el más notable el Microraptor, que fue en conjunto con el Archaeopteryx uno de los primeros eslabones perdidos entre las aves y los dinosaurios. Las aves fueron los únicos dinosaurios que sobrevivieron al final del Cretácico, habiéndose diversificado notablemente en relación con el Jurásico. Las aves verdaderas más destacadas en este periodo son el Iberomezornis y el Concornis, que aparecieron en el Cretácico inferior. Los pterosaurios de cola larga no sobrevivieron en el Cretácico.
Sin embargo, los pterodactiloideos se diversificaron y se extendieron por todos los continentes, originando formas sin dientes como el pteranodón, otros del tamaño de un avión de la Primera Guerra Mundial como el Quetzalcoatlus, la criatura voladora más grande conocida, numerosos con crestas como el Zungaripterus y el pteranodón, y otros con otras características como el Tenochasma, que filtraba plancton por medio de sus finos dientes. Zungaripterus tenía una envergadura alar de 3 metros, una inusual cresta ósea recorriendo su hocico y mandíbulas curvas, estrechas y largas que terminaban en punta. Vivió durante el Cretácico inferior. Así pues, la tendencia de los pterosaurios era el aumento de tamaño, la pérdida progresiva de los dientes y el ahuecamiento de los huesos de las partes no sometidas a los principales esfuerzos. Esto condujo a que al final del Cretácico hubiera 2 familias, los pteranodóntidos, que vivieron en Norteamérica. Se destaca el pteranodón descubierto en la formación Niobrara. Su envergadura alar alcanzaba de 5 a 8 metros. Su maciza cabeza acababa en un afilado pico desprovisto de dientes en la parte delantera, equilibrado por una estructura trasera que en ocasiones presentaba una forma similar a la del pico y otras veces formaba una cresta ascendente aerodinámica. Se cree que esta última pudo funcionar también de timón. Su cuerpo era minúsculo, las alas y la cabeza constituían una gran proporción de su total. No poseía cola y sus patas eran muy débiles, por lo que es improbable que pudiera andar. Otra de las familias fueron los asdárquidos, que se extendieron por todo el mundo. Aparentemente, los pterosaurios perdieron mucha de su diversidad antes de concluir la era mesozoica. Para esta época solo se conocen especies grandes de pterosaurios. Las menores parecen haberse extinto, siendo llenados sus nichos por las aves. Solo se conoce una especie que existiese en el momento de la gran extinción masiva del Cretácico, el Quetzalcoatlus. Las estimaciones sobre la envergadura alar de aquel monstruo varían entre 11 y 15 metros, lo que cuadruplica la envergadura del mayor pájaro moderno, el cóndor. En lo concerniente a su tamaño y características de vuelo, tenía más en común con un ligero aeroplano que con cualquier criatura voladora actual. Sin embargo, el declive de los pterosaurios, si realmente ocurrió, no parece directamente relacionado con la expansión de las aves. Muchos pterosaurios parecen haberse especializado en un estilo de vida en hábitats marinos. Consecuentemente, los cambios ambientales a finales del Cretácico empezaron a afectar severamente la vida marina de la que dependían. Muchos habrían desaparecido. Por otra parte, los pterosaurios como los asdárquidos y los histiodáctilos eran animales de ambientes terrestres. Pocos cambios han afectado de forma tan profunda el paisaje y a la ecología de la Tierra como la llegada de las angiospermas o plantas con flores. Sin embargo, durante el Cretácico inferior las gimnospermas seguían dominando. El único grupo que seguía prosperando era el de las coníferas, ya que las cícadas y los ginkgos estaban ya en decadencia y las venetitales afrontaban su inminente extinción. Las angiospermas aparecieron en algún momento del Cretácico inferior, iniciando una progresiva difusión y diversificación que las ha conducido hasta sus actuales 250.000 especies, en contraste con las 550 especies de coníferas existentes. A diferencia de las gimnospermas portadoras de semillas desnudas, las angiospermas encierran sus semillas en el interior de un ovario que las protege de las infecciones fúngicas, de la desecación y del ataque de los insectos. Los fósiles de angiospermas más antiguos datan del Cretácico inferior de hace unos 130 a 120 millones de años. Consisten en granos de polen llamados clavatipolenites procedentes de Wealden, al sureste de Inglaterra. El polen y las hojas se hicieron más frecuentes hace unos 120 a 100 millones de años. En el este de Norteamérica, Rusia e Israel han sido extraídas varias flores y frutos de angiospermas primitivas muy bien conservadas, relacionadas aparentemente con las modernas magnolias y sicomoros. Durante el Cretácico superior habían hecho su aparición unas 50 de las familias modernas, de un total de 500, entre las cuales se encontraban las hayas, higueras, abedules, acebos, magnolias, robles, palmeras, sicomoros, nogales y sauces. El polen y las hojas son los fósiles más comunes. Los niveles de polen angiospermico aumentaron desde el 1% del contenido total de polen hasta 40% tan solo en 20 millones de años, lo que demuestra el desenfrenado crecimiento de las plantas con flores. Las hojas inicialmente eran pequeñas de nervadura irregular y bordes lisos y sencillos. En el Cretácico superior eran más grandes y con el margen cerrado, lobulado, y las nervaduras presentaban patrones mucho más regulares. Los primeros hábitats de las angiospermas parecen haber sido áreas fuertemente perturbadas por corrientes o inundaciones.
Los matorrales, malas hierbas con rápido crecimiento y pequeños arbustos pudieron dominar estos medios, si eran capaces de producir semillas con rapidez. Las coníferas tienen el grave problema de que después de la fertilización tienen que esperar el paso del invierno antes de liberar sus semillas, por lo que necesitan 2 años para germinar. Tal vez el paso de los dinosaurios migratorios con el consiguiente pisoteo y fertilización a que se sometían al suelo favoreciera el desarrollo oportunista de hierbas y matorrales. Las plantas con flores no aparecen hasta el Cretácico y las primeras no tenían pétalos. Su desarrollo fue seguramente posible por su asociación con los insectos. Se puede decir que insectos y plantas coevolucionaron. Es probable que los escarabajos polinizaran algunos vegetales considerándolos próximos al ancestro de las angiospermas como las venetitales, cuyos órganos reproductores semejantes a una flor podían atraer a los polinizadores mediante perfumes o pálidos colores, entrenando así a ciertos insectos en la respuesta a este tipo de señuelos. Otros insectos polinizadores del Jurásico y el Cretácico inferior pudieron pertenecer a los dípteros, himenópteros o ser incluso pequeñas mariposas nocturnas. Algunos de los insectos mejor conocidos del Cretácico inferior provienen del Wealden del sureste de Inglaterra e incluyen libélulas, cucarachas, grillos, chinches, escarabajos, moscas, avispas y termitas, entre otros. Algunos himenópteros tienen granos de polen en su interior, lo que prueba que aquel formaba parte de su dieta, y los pelos especializados de las patas de las avispas esfécidas surgidas en el Cretácico inferior demuestran actividad polinizadora. También se han encontrado insectos excepcionalmente conservados en el Cretácico inferior de Siberia. La primera abeja cretácica descubierta en ámbar procedente de Birmania se trata de Melitosphex burmensis, y esta presenta una combinación de caracteres de abeja y de avispa. Las primeras angiospermas seguramente eran polinizadas por diversos insectos. Las relaciones más selectivas se desarrollaron posiblemente a partir del Cretácico superior con la aparición de las avispas vespoideas, actualmente polinizadoras de pequeñas flores de simetría radial. Al final del Cretácico y durante el Cenozoico, las flores fueron adaptándose más y más a un solo tipo de insecto polinizador, abejas incluidas. La aparición de termitas en el Cretácico inferior y la de abejas y hormigas en el superior indica avances cruciales en la conducta social de los insectos. El origen de estos insectos sociales de gran éxito en la actualidad podría estar relacionado con la radiación de las angiospermas. La extinción masiva del Cretácico-Paleógeno fue una extinción masiva repentina de 3/4 partes de las especies de plantas y animales de la Tierra hace aproximadamente 65 millones de años. Con la excepción de algunas especies ectotérmicas como las tortugas marinas y los cocodrilos, ningún tetrápodo que pesara más de 25 kilogramos sobrevivió. Marcó el final del periodo Cretácico y el de la era Mesozoica, al tiempo que presagiaba el comienzo del Paleógeno, primer periodo de la era Cenozoica que continúa hasta nuestros días. La principal causa de esta extinción pudo haber sido un asteroide de unos 10 kilómetros de ancho, el cual impactaría el noroeste de la península de Yucatán en México. El asteroide golpeó la Tierra con tanta fuerza que vaporizó un grueso lecho de rocas que había debajo, arrojando gas junto a una cortina de fragmentos rocosos que salieron despedidos de la superficie. La temperatura se elevó a unos 155 grados centígrados, por lo que la zona de devastación llegó a más de 1600 kilómetros del centro del cráter en minutos. El asteroide habría impactado contra una roca rica en hidrocarburos, expulsando a la atmósfera hollín suficiente como para provocar un enfriamiento global extremo. El impacto excavó un cráter de aproximadamente 193 kilómetros de ancho en la corteza terrestre y dio en el lugar exacto y en el ángulo preciso para despedir cantidades colosales de gases refrigerantes y hollín a la atmósfera superior. Se supone que durante las primeras horas tras la caída del meteorito, gran parte del territorio que comprende Norteamérica y Suramérica quedó completamente devastado por el fuego. Las temperaturas aumentaron de manera drástica en un periodo muy breve de tiempo, lo que trajo como consecuencia que gran parte de los dinosaurios murieran quemados. Los efectos medioambientales que siguieron al impacto se consideran que fueron incluso más letales que el propio fuego inicial. El impacto habría provocado ondas expansivas, incendios forestales a nivel mundial, tsunamis y una lluvia de roca fundida, ya que es probable que las gotas de roca derretida se hayan levantado por el impacto y se solidificaron en la atmósfera para luego llover sobre la Tierra como bolas de fuego incandescentes.
Además, la cantidad adicional de materia en partículas se habría mantenido flotando en la atmósfera durante semanas, meses, quizás años, y el bloqueo de la radiación solar entrante terminaría con la vida vegetal y causaría caídas catastróficas de las temperaturas. Como consecuencia, el planeta entró prácticamente en una edad de hielo, alcanzando una temperatura media de 7 a 10 grados bajo cero, que provocó la muerte de los dinosaurios que no supieron adaptarse a las condiciones climáticas. Una amplia gama de especies perecieron en la extinción del Cretácico, siendo las más conocidas los dinosaurios, aunque también destruyó una miríada de otros organismos terrestres, incluidos algunos mamíferos, aves, lagartijas, insectos, plantas y todos los pterosaurios. En los océanos, la extinción del Cretácico acabó con plesiosaurios y mosasaurios y devastó a los peces teleósteos, tiburones, moluscos como los amonites que se extinguieron y muchas especies de plancton. Se estima que el 75% de todas las especies de la Tierra desaparecieron. Entre los supervivientes se hallan la mayor parte de plantas y animales terrestres como insectos, caracoles, ranas, salamandras, tortugas, lagartos, serpientes, cocodrilos y mamíferos placentarios, y también la mayoría de invertebrados marinos y de peces. Sin embargo, la extinción también brindó oportunidades evolutivas, ya que a raíz de ello muchos grupos sufrieron una notable radiación adaptativa, divergencia repentina y prolífica hacia nuevas formas y especies dentro de los desorganizados y vaciados nichos ecológicos. Los mamíferos en particular se diversificaron en el Paleógeno, desarrollando nuevas formas como caballos, ballenas, murciélagos y primates. El grupo superviviente de los dinosaurios eran las aves terrestres y acuáticas que irradiaron a todas las especies modernas de aves. Los peces teleósteos y también algunos grupos de reptiles también irradiaron en la era Cenozoica.